existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos este montón, le proponemos a partir de este momento, como todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un ejercicio de imaginaciones combinadas. Saben, seguimos aquella lógica de Eve Bonafini que sostenía que si lo evaluamos un cachito, la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Entonces nosotros tenemos para ofrecerles este pacto de imaginación que involucra a que ustedes y nosotros hagamos el esfuerzo por escuchar la radio con los 5 sentidos. ¿Cómo escuchar la radio con los 5 sentidos si utilizamos solamente la audición? Bueno, ahí entra a jugar la idea del teatro de la mente. ¿Qué pasa cuando los sonidos, también los silencios, cuando las canciones, cuando el ruido de la realidad se combina con nuestra imaginación y a partir de ahí surgen los recuerdos? Podemos visualizar a los personajes, los hechos, las cosas. ¿No percibimos a veces los perfumes o nos parece estar tocando la realidad? Si en la radio suena el sonido del mar, ¿es solo el sonido del mar o se nos arma una imagen? Y hasta un recuerdo. Y tal vez hasta sentimos en la piel el agua fría o el sabor del agua salada. Así que el poder de imaginación y radio con imaginación, un viaje, pero no un programa de viaje, sino un viaje consensuado, que de alguna u otra manera nos ayuda a mirar las cosas desde una perspectiva distinta, que de eso se trata también la comunicación. Nos quieren hacer creer que la realidad es aquello que el poder pone frente a los hambrientos como un plato sustancioso, y entonces todos comemos de esa realidad que supuestamente nos nutre y nos importa. ¿Es tan así o es uno de los trucos de la manipulación de las masas? Y si así fuese y estuviéramos de acuerdo, ¿o debemos participar o debemos tratar de plantear otro tipo de comunicación, salir por arriba de los laberintos, como la idea de Leopoldo Marechal, o en todo caso, pensar que si esta es una guerra cultural entre los que hacen del egoísmo una virtud y entre los que intentamos practicar la generosidad, debemos nutrirnos de los elementos necesarios para afrontar las distintas etapas, esto que llamamos los combates por la cultura o la batalla cultural. Mañana 9 de julio, el que avisa no es traidor, le dedicaremos el programa completamente a Mercedes Sosa al cumplirse 90 años de su nacimiento. Es el Día de la Independencia, por otra parte un feriado nacional, pero siempre nos gustó relacionar la voz y la actitud de Mercedes Sosa con el día de su nacimiento en Tucumán, en el lugar donde se juramentó un grupo de hombres al celebrar la independencia en 1816, otro 9 de julio. Por ende, haremos un programa especial en un día especial, aquí en vivo con ustedes, con invitados, con audios, con recuerdos, con historia. Por ende, anticipamos para hoy, 8 de julio, una evocación. ¿Saben que un 8 de julio de 1989, un tal Carlos Saúl I de Anillaco asumía por primera vez la presidencia argentina? Se habían anticipado los ritos de la entrega del poder, que debió haber sido el 10 de diciembre del 89, porque Alfonsín se cansó y se las picó. Pero, ¿cómo recordar, sin ira, la asunción anticipada de Menem un 8 de julio? ¿Cómo recordar, sin enojo, que una plataforma internacional estrena mañana una serie sobre Menem, utilizando por un lado el buen truco publicitario de que sea un 9 de julio y mucha gente no trabaja y entonces el lanzamiento puede impactar en la aldea argentina, pero por otra parte la evocación en una fecha que nos viene a recordar que tal vez el gobierno destructivo de Javier Milei es hijo ideológico del gobierno de Carlos Saúl Menem, solo que avanzó mucho más rápido
porque los tiempos son más veloces y el periodo presidencial de Menem era de 6 años más 4 cuando fue reelecto, y el de Javier Milei es de 4 y nadie sabe si será reelecto, pero la forma de pensar, lo ha dicho el propio Milei, de uno y otro proyecto político se parecen como se parecen todos los que individualizamos con las M, la M de Martínez de Oz, la M de Menem, la M de Macri, la M de Milei, que significan en nuestro código un mismo plan económico, un mismo plan de saqueo, una misma sujeción a los intereses del Fondo Monetario Internacional y estadounidenses en el continente, solo que cada vez más aceleradamente y cada vez con mayor dominio de las tecnologías que sujetan la cabeza de los seres humanos a consumir la agenda de esa realidad, de ese plato de comida que le ponen hambrientos están frente a las narices. Nosotros vamos por otro lado. Cuando empezó su etapa de triunfo en Europa, en España, un poco de la mano de los amigos como Alberto Cortés y Jorge Cafrune, que habían grabado su mega éxito No soy de aquí ni soy de allá, Facundo Cabral canta con arreglos del gran Waldo de los Ríos una de sus canciones ideológicas. La canción se llama Pobrecito mi patrón. Tiene esta idea, pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. Pero era la época prolongada en que Facundo Cabral la iba de profeta por el mundo. Él gustaba de decir que había llegado a ser un filósofo del verbo. ¿Y por qué estamos hablando hoy, 8 de julio, de Facundo Cabral? Porque lo asesinaron un 9 de julio de 2011 en circunstancias muy oscuras en Guatemala. Estaba en una gira por Centroamérica. Aparentemente el cartel de Sinaloa tenía una cuenta pendiente con el empresario que lo había contratado a Facundo y que en ese caso a las 5 de la mañana lo llevaba a tomar un avión. Facundo tenía por entonces 74 años, eso ocurrió en el año 2011. En la prehistoria de su carrera como Facundo Cabral, este juglar, este fabulador, este contador de historias, este profeta sin una iglesia, fue una figura de las vanguardias estéticas de los 60 bajo el nombre del Indio Gasparini. Gasparino, en la etapa del Instituto Di Tella, de la aparición de Mafalda, del inicio de Lelutier, antes del estallido del rock nacional. Incluso el Indio Gasparino era una figura frecuente de la escena porteña. Nadie sabía exactamente si todo lo que decía era muy profundo y muy histórico, lo que decía era verdad, pero siempre era fascinante. Cuando murió su amigo Alberto Cortés, dijo de Facundo Cabral que era un personaje que se había inventado a sí mismo. Aparentemente en la escena de su asesinato lo confundieron con un amigo de un traficante de drogas. En 1996 la UNESCO lo había declarado mensajero mundial de la paz e incluso lo habían nominado en 2008 al Premio Nobel de la Paz. Como fue un chico abandonado, un chico de la calle, un chico que creció en condiciones inenarrables y que encontró en Evita y en Perón, sin buscarlo demasiado, sin haberlo sabido, cómplices importantes. A lo largo de su propia vida, Facundo Cabral no tuvo nunca demasiadas propiedades materiales. Por ejemplo, no tenía casa propia. Vivía en hoteles y en pensiones. Le gustaba la historia del profeta vagabundo, errabundo, y hubo un momento, con el retorno a la democracia,
cuando volvió a la Argentina, en que el éxito de Facundo fue de llenar estadios, de grabar discos de los que se vendían centenares de miles de ejemplares. El pasado oscuro de una familia llena de hijos y privaciones lo ubican haciendo en las calles de la ciudad de La Plata, viviendo luego en Berisso, más tarde en Tierra del Fuego, desapareciendo de su casa escapándose a los 9 años, apareciendo luego en un instituto de menores donde un sacerdote empezó a instruirle dándole libros. Pero lo importante es que construyó con ese personaje y su formación y las formas en que fue adaptando el relato según pasaba el tiempo, en autor de algunas canciones inolvidables. Entre esas canciones inolvidables, nunca se sabía cuándo terminaba una canción de Facundo porque Facundo iba agregando, improvisando versos a los que ya había escrito cuando se entusiasmaba en el vivo. Se llamó No soy de aquí ni soy de allá. Es una canción legendaria de la Argentina. Según Facundo, un día en un concierto en Estados Unidos, el muy famoso escritor de ciencia ficción Ray Bradbury le reveló que lo escuchaba en su casa porque una empleada mexicana que trabajaba en la casa de Bradbury ponía el disco y a él le había encantado esta historia. Me olvidaron. Quiero sonar. Facundo había nacido en 1937. Un espectáculo de él era un poco de música, un poco de relato, un poco de teatro. Momentos literarios, momentos como bíblicos, religiosos. Soy de... Él mismo decía que en el reformatorio se convirtió primero en alcohólico y después en un chico que leía. Y que por impulso de un sacerdote pudo terminar la primaria y la secundaria. Pero decía también que se escapó del reformatorio donde cumplía una condena. Y que un vago en la calle, un atorrante, lo convenció de que se podía ser religioso sin pertenecer a una iglesia en específico. Me gusta estar tirado. Él decía también que viviendo con una familia en Tandil es que escuchó por primera vez la canción folclórica argentina y dijo, un día yo voy a hacer una milonga buena. La historia con el vagabundo que lo convenció de que podía ser religioso sin una iglesia fue que le dijo de memoria el Sermón de la Montaña y a partir de eso compuso Vuele Bajo y ahí empezó su nueva etapa en la vida. El asunto es que, admirando a Atahualpa Yupanqui y a José Larralde y ya en Mar del Plata, empezó a ganarse la vida tocando la guitarra en un hotel y después desembarcó en la escena de la capital federal. Hasta entonces no era conocido, no había grabado. Su nombre verdadero era Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Pero ahí la magia de una canción que le abre las puertas del mundo y que merece ser siempre recordado. Aquí Facundo Cabral va a contar el origen del No soy de aquí ni soy de allá. Un día subo al escenario en Uruguay, Cafrune me pidió una canción. ¿Y qué le iba a escribir a Cafrune si él cantaba Yupanqui?
o cantaba Jaime Dávalos, o cantaba Tejada Gómez. ¿Qué le podía yo? Nada, yo tenía mucho pudor, ¿qué le iba a escribir? Y él insistía en que quería cantar una canción mía. Y yo no la escribía jamás. Y un día en Uruguay nos encontramos, y hacía mucho tiempo que no lo veía, y tomamos vino de más. Y terminamos bastante borrachos. Y justo era la hora de trabajar en el cantaba Jaime, boliche que no iba nadie. Ya no era un boliche de minorías, era de nadiería. Y cayó el turco y me dijo, ¿y mi canción? Porque yo pensé que se había dormir, no, dejamos de estar festejando el reencuentro y volvió, se quedó ahí. Y yo no le podía mentir, y le dije, ya la tengo, y la canté. Fíjate qué curioso, entera. Después me sentí una conmoción, letra y música. Dije, esto es más bello de lo que yo podía hacer. Este es un regalo de Dios. Era para el turco lloró mucho. Fue emocionante. Al otro día vino, me dice, dame la canción, dice, la grabamos en un cassette porque yo la había grabado en Buenos Aires. Y yo no me acordaba más la canción. Había algo de una bicicleta, me acordaba que perseguía a alguien, que después lo cambió porque a él se le hacía absurdo, entonces decía, me gusta estar tirado siempre en la arena, decía, ¿no? Y acá cambiaba, o en un matungo perseguir a Manuela. Claro, era absurdo que Cafrune en bicicleta. ¿Vieron esa idea de que hay gente que da cualquier cosa por un buen chiste? A mí me parece que en la verba ilustradísima y muy refinada de Facundo Cabral había siempre la búsqueda de un impacto, y que disfrutaba mucho cuando hacía reír o callar al público. Esta es la versión de Jorge Cafrune, el gran cantor nacional de entonces. Estamos hablando de 1970, 71, 72, 73. Esta canción la cantó Neil Diamond, por ejemplo. Fue un clásico del repertorio de Alberto Cortés, además del de Facundo Cabral y Jorge Cafrune. La cantó Chabela Vargas, por ejemplo. La cantó Julio Iglesias. La cantó Pedro Vargas. Es una canción que dio la vuelta al mundo, y no solo al mundo de la lengua hispana. La dictadura militar 76-83 lo tenía como un cantor de protesta. En ese rubro estaba, y por ende se fue muy rápidamente después del golpe Facundo Cabral de Argentina para radicarse primero en México. Según su cuenta, había recorrido luego 165 países. En el mundo no hay más de 200 países, es decir, había viajado casi por el planeta completo. Cuando regresó a Argentina fue en el 84 con la recuperación democrática, y cualquiera recuerda sus conciertos en el Luna Park colmado. O un estadio de Ferro lleno en el 87. Hizo un trabajo en conjunto con el muy exitoso en Europa Alberto Cortés. Se llamó Lo Cortés no quita lo Cabral. Humor, poesía, canciones. A veces decía que había sido mudo hasta los 8 años. No era comprobable. Sí era cierto que había enviudado por un trágico accidente a los 40 años. Que había conocido o iniciado la relación con el padre que abandonó a la familia, la madre con 7 hijos cuando era chiquito, a sus 46. Y que cuando narraba y lograba el silencio, capturaba completamente la imaginación. Esta es una reducción de la historia en que él cuenta cómo ella, como Evita, como esa mujer y Perón enderezaron su vida sin saberlo del todo, pero actuando como debían actuar los responsables de un país con un chico de la calle. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar
de un señor, dice, un señor le comentó a mi madre, parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón, ni lo que era un presidente. A los 9 años llegué hasta la ciudad de La Plata, porque venían el general y la señora a un tedeum que se hacía por el aniversario de la ciudad. Dormí en las afueras de la catedral, venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía 9 años en ese momento. Me dijo, mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan, los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario, él me dio la gran idea, si no tal vez esto no hubiera sucedido. Me dice que leí en el diario que mañana va a La Plata porque es el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice, ¿por qué no te vas allá y lo esperás en la catedral? Y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. A las 10 de la mañana, 10:30, no cabía un alfiler en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé, en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo, déjelo pasar. Me subí al estribo y me dice, ¿querías hablar conmigo? Me pregunta Perón. Y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás, lo que dijo. Y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo, hay trabajo, la señora Eva, que estaba al lado, era un auto descapotable, delante iba el gobernador Mercante con el chofer. Escucha, Eva, porque paró el auto, Perón. Les llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto. Y paró el auto cuando me iba a venir. Y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Entonces, extraordinario. Pues llamó un señor de los que corrían al costado del auto, de los guardaespaldas, y le dijo, ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1, me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo, me dieron ropa nueva, me pude duchar. Yo no podía creer lo que hasta ahí era extraordinario, y lo que sigue es mucho más extraordinario. Pensé, ¿cómo será esto, no? Ahora, ¿a dónde me llevarán? ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Llegará el trabajo? Porque hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota. Mira, no pasaron más de... Yo no creo que hayan pasado 4 horas. El tedeum, claro, era al mediodía. A 3:30, 4 de la tarde, veo que hay un gran movimiento de atención. Claro, estaba entrando la señora Eva. Impresionante. Se me acerca y me dice, ¿está todo bien? ¿Te trataron bien? ¿Comiste? ¿Qué sé yo? Ah, qué bueno tener ropa limpia, y así como una vieja amiga. Y me dice, tuvimos suerte. Aparte, fíjate en humildad. No, yo conseguí o yo arreglé. Tuvimos suerte. Conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Eso lo había hecho entre el tedeum, fíjate vos, el tedeum en la ciudad, con el gobernador, con miles y miles de personas, y no se había sacado la cosa de encima. Lo mío estaba presente ahí en primera plana. Andá a saber cuántas maravillas como esa había hecho esa mañana. Yo guardo un gran agradecimiento. Después en el mundo, bueno, ¿qué te voy a decir? Golda Meir, en los 70, poquito después, Indira Gandhi, como en el 74, Ray Bradbury, en California, Chagall en París, Rubinstein en los países que caminábamos juntos, bueno, ni hablar de la Madre Teresa. Siempre toda conversación terminaba con lo mismo. Facundo, contanos algo de la señora Eva Perón. Bueno, no me queda ninguna duda, la Argentina más amada y respetada en el mundo, más allá de toda ideología, porque ante todo fue una servidora. Y si no vinimos a servir para que
AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:33, Marina Glesser, buenas tardes, ¿cómo va eso? Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a la audiencia, al equipo, ¿cómo va todo? Bien, aquí recordando en el que fue el último día de su vida, un 8 de julio, lo asesinaron en 2011 al gran Facundo Cabral. Lindo apellido, Cabral. Lindo apellido, Cabral, soldado heroico, Así es. Cubriéndose de gloria. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿En dónde estás a esta hora, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos, Marina? Buenas tardes. Estamos dentro del anexo de la Cámara de Diputados en una reunión que acaba de terminar hace exactamente 15 minutos, Carlos, después de haber comenzado pasadas las 12:30. Comisiones como Acción Social, Salud Pública, Niñez, Presupuesto y Hacienda debatieron nada más y nada menos dos temas importantísimos que están en la agenda del gobierno para destruirlos prácticamente, que es, por un lado, el Hospital Garrahan y por el otro, las residencias médicas nacionales. Bueno, acaban de firmar por dictamen de mayoría, con 65 votos a favor, la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica y también el proyecto que elimina, por ahora en estas comisiones, lo que son las becas de residentes para todos los hospitales, es decir, volver al antiguo sistema de médicos residentes y no a las becas estudiantiles que quería dar el gobierno de Javier Milei. Reitero, 65 votos afirmativos contra 14 de rechazo. Tienen hasta las 18 horas para firmar más adhesiones o más rechazos, pero ya los números son realmente inalcanzables para el oficialismo que quiere dar por tierra estos proyectos de la oposición. En medio de los debates hubo un pedido de destitución de José Luis Espert de la presidencia de la comisión, que fue pedido por la diputada Victoria Tolosa Paz, que presentó un pedido de destitución al diputado que preside
una de las comisiones que odia, que es la de presupuesto, porque no le quiere dar presupuesto a nada, ¿no? Entonces dijo, si usted no le quiere dar presupuesto a nada, ¿para qué quiere presidir esta comisión, señor diputado? Y luego también expuso el diputado radical Fernando Carabajal, que integra Democracia para Siempre, que dijo que los libertarios son apenas un pentarrón en medio de la historia del pueblo argentino. Hace minutos, apenas terminó este encuentro de diferentes comisiones, hablamos con el diputado del Frente de Todos, Daniel Goyán, que señaló que lo que lleva adelante el gobierno de Javier Milei es la destrucción de todo el sistema de salud. Falta trabajar sobre nuestro sistema sanitario porque tenía déficit, pero también tenía muchísimas cosas buenas. El Garrahan es una de ellas, nuestro sistema hospitalario que permite que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan el derecho, aunque no tengan una obra social, una prepaga, tienen derecho a tener atención. Había que mejorar muchísimo, es un sistema que venía con problemas desde hace décadas, pero esto es la destrucción del sistema. Digamos, lo que está planteando el gobierno es la destrucción del sistema y no paramos de observar en el boletín oficial todos los días cómo van desguazando el sistema de salud argentino. Y en ese sentido hoy venimos por el tema de las residencias, pero en particular pero tenemos un montón de otros problemas, incluso contradictorios. Hoy acaban de sacar por el decreto que la conformación de una administración de los 5 hospitales nacionales, es decir, cosa al revés de todo lo que viene haciendo, que es más bien mandarlos debajo de alguna dirección nacional, bajarlos de escalafón, digamos, para asignarles menos presupuesto, básicamente. Bueno, algo que pasó inadvertido, ¿no? Que puntualiza el diputado Daniel Goyán, que tiene que ver con este decreto, que en medio de la vorágine no sé, por ahí no se informó como corresponde, que tiene que ver con esta centralización de los hospitales, por ejemplo, el Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y la ENAREPS, que son hospitales nacionales especializados en diferentes temas de salud, donde asisten miles y miles de pacientes por día, Carlos, no por mes, por día. Van a estar bajo la órbita de un nuevo organismo que va a centralizar el control de todos estos nosocomios y obviamente hay una fuerte reducción en el presupuesto que va a derivar a partir de que se decrete y se ponga en funcionamiento este decreto de Javier Milei toda la maquinaria económica de estos hospitales, ¿no? Sin duda. Bueno, gracias Martín, qué triste todo. Ojalá haya la posibilidad de luchar para que no se cumplan con los preceptos de la motosierra, con una topadora detrás para hacer todo lo más rápido posible. Abrazo grande. Déjame cortar, por ahora es una buena noticia estas 65 firmas a favor de los proyectos que declaran la declaración de emergencia, valga la redundancia, pediátrica y también la eliminación de las becas estudiantiles de Javier Milei, ¿no? Por otra parte, se anuncia para la semana que viene, el 17 de julio, una nueva marcha en defensa del Garrahan. Gracias, Martín. Abrazo, Carlos. Martín Suárez ayudándonos a contar, nada más y nada menos. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Esta noche de martes, a partir de las 20, en La Plata, en la previa de los 90 años del nacimiento de Mercedes Sosa, se desarrollará un concierto sinfónico en su homenaje. Será en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes, o sea, en el Teatro Argentino, que queda en la avenida 51 entre 9 y 10, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Participará en la Orquesta Estable del Teatro Argentino, bajo la dirección de Carlos David Jaimes, con orquestaciones y arreglos de Julián Caeiro y Pablo Marino, y una lista muy importante de cantantes y músicos invitados.
El concierto está pensado con distintas secciones. La obertura, la suite para piano y orquesta sobre mujeres argentinas de Ariel Ramírez, la suite para orquesta sobre canciones del repertorio de la voz sudamericana y la suite para armónica solista y orquesta La Voz de su Tierra. La armónica solista será nada más y nada menos que el armonicista Franco Luciani. Cada una de las partes del concierto incluirá una selección de obras emblemáticas de Mercedes Sosa. Entre las voces que van a rendirle tributo se destaca la de Flor Bobadilla Oliva. Estamos escuchando su versión de La Mamancí. Flor Bobadilla Oliva, ¿estás en La Plata ahora? Carlos Polimeni te saluda, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos querido, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes también, los y las oyentes. Estoy camino a La Plata en minutos más, ahora estoy en un ensayito de otra actividad y en un ratito vamos para allá. Muy emocionados la verdad con este homenaje porque no me habían llamado nunca a homenajear a Mercedes y para todas las personas que cantamos creo que Mercedes fue una de las voces claves en la búsqueda del decir, ¿no? Y sobre todo en esto que abre preguntas para construir muchas veces en una canción, en un paisaje, algo más que se tiene que decir y que está siempre en la vuelta de lo social, de lo político, de los trabajadores, del peso, del yugo de cada persona que construye, digamos, un paisaje. Entonces, es maravilloso, la verdad, ser parte de esto esta vez. Ya era hora de que te llamaran. Si nunca te habían llamado, ya era hora de que lo hicieran. Sí. Una vez me tocó hacer un homenaje a Tejada Gómez y claro, escuché esa temporada, me acuerdo que fue como escuchar mucho a Mercedes y decir, wow, qué barbaridad. Qué gana de que eso. Y como que es tan al azar también el que te llamen, digamos, en algún punto. La verdad es que tuve suerte esta vez. Como a mi favor. Como cantante que además conoce el mundo. Acabas de concretar una gira por Europa, ¿no? La primer gira a dúo con Nacho Mil y después la segunda parte fue solista, así que sí, fue mi primer gira, estoy muy contenta todavía cayendo de todo ese viaje, ¿no? Mercedes, dijiste recién, significa algo que incluye la construcción de un paisaje a la hora de cantar cada canción y un punto de vista político, ideológico, social. No cantaba por cantar, no cantaba canciones sin fundamentos, son títulos de sus obras. Además, en el siglo XXI se hace como un artista de la categoría de Gardel o de Piazzolla o de Yupanqui, hablábamos eso ayer con Bebe Ponti, que resulta completamente inalcanzable, pero alguna vez fue una mujer tímida que recién llegaba y que se encontró con una industria discográfica que le pedía que cantara canciones litoraleñas al principio de todo. Sí, y bueno, fue una época de mucha producción de música litoraleña y lo cantó increíblemente y además eran sus primeros discos tuvieron esa soltura en la voz que fue, no sé, fue increíble. Hay algo tímbrico en su voz muy increíble. Los primeros discos fueron maravillosos. Toda esa cuestión de esa época de mucha producción de la música litoral, que por supuesto fue un tiempo y después se vino a pique porque, digo, hoy la música litoral está en algunos lados nada más y traer hacia la industria. De hecho, de los premios Gardel acaban de sacar la terna de chamamé. Entonces, como siempre pareciera que en estos tiempos todo es un retraso, ¿no? Cuando hay una perspectiva de retraso viene y se tira para todos lados, digamos. De repente que ella también haya grabado música litoral me parece que es bestial, porque tiene como esa visión, ¿viste? Es más allá de lo que puedas o sepas cantar o veas incluso, o vivas. Hay algo del plano de la empatía, de esa búsqueda que hace que ella haya sido quien es hoy, ¿no? Para todos nosotros. Sin duda, ¿no? Por si no lo supieran, Flor Bobadilla Oliva es litoraleña de Misiones y entonces basta que uno le escuche hablar para darse cuenta
en cómo acentúa el castellano, no es el único idioma en que canta por otra parte. Hablaste del timbre de Mercedes. La Mercedes de los 30 años no tenía exactamente la misma voz de la Mercedes de los 50 y esa no tenía la misma voz de la Mercedes de los 70. Su registro se fue haciendo más grave, más profundo, más decidor, si uno lo piensa, pero siempre es como inalcanzable, ¿no? Siempre está contando, siempre es profunda, sí, es distinta. Y yo creo que esa es lo que nos deja también, al menos desde el punto de vista técnico, digamos, lo que deja ella como aprendizaje para las voces es un poco el que no hay más que lo que uno es. Entonces el trabajo no es hacia afuera, es desde uno, ¿no? Desde el cuerpo de uno, de la posibilidad de uno, y con eso con eso se cocina, digamos, ¿no? Así que la voz de Mercedes fue un montón de cosas, fue en muchos planos un montón de cosas, en lo político, en lo social, con todo lo que le tocó vivir, con cómo fue y cómo siguió siendo en realidad, porque en realidad es una persona que es de un lugar y que se traslada para empezar a darle cuerpo a otras cosas, digamos, y en el camino aparecen las decisiones, digamos. Mercedes yo creo que fue y es porque todo lo que hizo toma esta idea de inalcanzable que en realidad estaba a la mano, y eso es lo que hace el artista. Que un artista cante y vos digas, che, yo no voy a poder cantar nunca, después de esto yo no quiero cantar, eso no es por ahí, es más bien que vos escuches algo y te den ganas de cantar, escuches algo y te den ganas de hacer, y no importa con lo que tengas, con lo que seas, que lo hagas simplemente, ¿no? Es el cuerpo del artista traduciendo la voz del pueblo, finalmente. El cuerpo del artista traduciendo la voz del pueblo, qué fuerte esa síntesis, ¿no? Decís que el trabajo de Mercedes fue primero para adentro, no para afuera. Que el trabajo de cualquier artista es para adentro y después vendrá la parte de sacarlo todo afuera, como la primavera. Exacto. Un poco sí. ¿Qué vas a cantar esta noche en La Plata? Voy a cantar Serenata para la Tierra de Uno. Uf, qué lindo. Tranqui. Y voy a tratar de no llorar. y como La Cigarra. Bien, dos temas de María Elena Walsh. Así es, 2 temas de María Elena Walsh me tocaron y vamos a cerrar todos con Gracias a la Vida. Ya estuvimos ensayando. O sea, un tema de Violeta Parra, refresco eso del repertorio. Sí. Mercedes no componía canciones. María Elena Walsh, sí, Mercedes no componía, pero las cantaba y cómo lo hacía. Y en este caso son todas autoras mujeres, las 3 que mencionaste. Sí. Así que, bueno, muy emocionada de compartir además con artistas que quiero y que admiro, entre esos Tomás Biancafil, que es una voz que a mí siempre me gustó y siempre dije, ay, qué ganas de que se lo escuche, un poco más, y de repente me toca compartir escenario con él, que lo quiero un montón y lo admiro mucho, así que también ahí ya estábamos pensando otras voces para combinar esa última canción que cantamos todos juntos. Va a ser muy hermoso, muy emotivo. Nosotros mañana les vamos a dedicar el programa completo a Mercedes Sosa durante 2 horas. Mañana va a haber un programa por streaming del el canal Olga, el programa Olga, perdón. Va a ser un largo homenaje con muchos artistas. Te queríamos convocar para mañana, pero como cantás esta noche, Flor, nos pareció bueno anticipar la actividad en La Plata, que seguramente estará disponible luego a través de YouTube para que todos podamos acceder, y se trata de un aspecto sinfónico, digamos, la voz de Mercedes representada por otros artistas con el acompañamiento de orquestas sinfónicas, que le da, yo creo, también otra dimensión a todo, ¿no? Un marco también, que no deja de ser eso. Mercedes entró como el agua en un punto, fue irrumpiendo en lugares, cuando la música popular no tenía lugar de repente la música académica o la orquestal tal vez estaba ligado a algunas cosas más puntuales, la música académica por un lado, la música popular por otro, que ella venga a irrumpir en esos lugares y todavía lo sigue haciendo, me parece hermoso. Entró como el agua, dijo la misionera, ¿no? Sí. Entró como el agua de río, despacito, pero va levantando todo. Claro, y sin pedir ningún permiso. Te
¿te preparás de alguna manera específica para cantar en un teatro con una orquesta sinfónica, aparte de ensayar? Me gusta leer y estar como conectada con eso que va a suceder. Por lo general es cantando y estando tranquila en la medida de lo posible. Entonces, los días que tengo estas cosas que son como contundentes para el cuerpo, porque es parar un cuerpito con una orquesta atrás y con un montón de gente delante también, trato de estar tranquila, de no hacer otras cosas, tantas cosas, porque tampoco podemos dejar de hacer, la verdad. Por ejemplo, esta nota, antes de tomar el auto, ir rumbo a La Plata. ¿Cómo empieza la serenata para la tierra de uno? Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. La canción, una de las que vas a cantar. ¿Y cómo empieza La cigarra? ¿Como La cigarra? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. La cantidad de cartas al futuro del repertorio de Mercedes Sosa es completamente extraordinaria. Flor, gracias por haber charlado con nosotros. Que disfrutes mucho esta noche. Gracias a ustedes. Un abrazo gigante y bueno, nos vemos ahí entre las canciones. Disfrútalo mucho, beso. Gracias, María. Nos vemos entre las canciones. Flor Bobadilla Oliva, un pedazo de cantante argentina de una generación nueva de cantantes con un pie en la raíz folclórica, donde Mercedes Sosa es como la selva. Es el marco permanente. Y su versión aquí, con Nacho Amil y Tarco Arias, de Canción de Lejos, Armanda Tejada Gómez, una de las grandes canciones interpretadas por Mercedes. Somos Radio. AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar.
para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Buscamos informar, escuchar, debatir,
Pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y a las 3 de esta tarde, le pregunto, son las 15 para la radio, Marina Glesser. Más adelante en el programa vamos a hablar de Familia Equivocada. La visita es de la dramaturgia de Gonzalo Villanueva y de la dirección de Alejandro Mangones. Se estrenó el domingo 29 de junio en el Teatro del Tinglado, que queda en Mario Bravo 948. Y vamos a hablar con una actriz que es parte del elenco, que es Roxana Randón, y nos va a contar sobre Familia Equivocada, la visita, porque obviamente sucede una visita inesperada, una verdad que ya no puede esconderse, y una familia que tambalea, así que vamos a estar conversando por Zoom con Roxana Randón. Salvo en ciertas ficciones, deberíamos pensar que no hay familias felices, ¿no? Bueno, ¿te acordás que yo te contaba o citaba a Fabián Casas ese poema que dice: todo lo que se pudre forma una familia? O más o menos así, pero también puede ser una ironía en la búsqueda de una perfección que nunca existe. Mañana, 9 de julio, día feriado, hemos prometido un programa especial en torno a la figura de Mercedes Sosa al cumplirse 90 de su nacimiento. Pero resulta que a las 2 de la tarde hay un festival cultural por el Día de la Independencia en el Parque Lezama, organizado bajo la consigna Argentina con Cristina. Van a actuar, entre otros, es gratuito el festival, va a haber una feria, una kermés, una merienda patria. A partir de las 14, reitero, en el Parque Lezama, van a cantar Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Barbarita Palacios, Los García Arena y Duratierra. Lo comento porque habrá muchos oyentes de la radio que tal vez se quieran dar una vuelta, sí, o puedan llegar hasta ahí, ¿no? Un matecito en el Parque Lezama por la tarde. Y con la bandera, ¿no? Porque nosotros somos argentinos y argentinas y tenemos una bandera que es celeste y blanca, albiceleste. El presidente de la Nación va a hacer un actito esta noche en Tucumán sin mucha convicción. Habrá una cadena nacional de radiocomunicación al traspasar el 8, el límite del 9, o tal vez un poquito antes. No tiene mucha suerte con los gobernadores, parece que son muy poquitos los que lo acompañan en un acto en que seguramente no tendrá ninguna convicción importante sobre la patria, sino más vale sobre la entrega de la patria. Le quería proponer, Marina Glesser, ¿y si se va usted mañana al Parque Lezama y las 14 en lugar de venir a la radio y tenemos la posibilidad de un móvil desde ahí? Me parece una gran idea. Estuve la última vez en el Parque Lezama, sí, que escuchamos el mensaje de Cristina Kirchner y que llevé mi bandera, así que con mucho gusto voy con micrófono y bandera y teléfono para hacer el vivo desde Parque Lezama, y convoco a todos y a todas a que nos acompañen al Parque Lezama, al Festival Cultural. ¿Será que es un año de aquel día de Tucumán que fue Milei y que Macri pasó frío, te acordás? Sí, claro, es un año de la primera cadena nacional 9 de julio del presidente Javier Milei, que no estaba todavía muy convencido de nada y que lo obligó a Macri a pasar frío. Sí. ¿Te acordás que, pero tenía como 14, solo afuera? 15 gobernadores ahí. No, ahora seguramente los gobernadores del Pacto de Mayo, todos varones, esto también hay que decirlo porque el ser varón sí es una categoría sociológica, o definirse o autopercibirse como tal, habían hecho el Pacto de Mayo, habían ido a comer el asado, pero ahora con la deuda que tiene con las provincias, enorme deuda, y con ya cuando se lleva todo lo de vialidad y no va a quedar ruta ni nada, le han un poco soltado apenas la mano, ¿no? Porque después en el Congreso Nacional, por eso es muy importante ir a votar octubre, en las nacionales, el Congreso Nacional, diputados que responden a esos gobernadores provinciales le han votado a las facultades delegadas y tampoco le han bajado el decreto este malicioso de 70-23, ¿no? Es verdad. El otro día vi a una actriz muy connotada decirle a un periodista muy hábil: mirá que de esto después te vas a tener que hacer cargo, respecto a una afirmación que había hecho. Sí, ya no hay consenso y coso, no más consenso, no más moderación, no más tapas todas igualitas de los diarios, no más todas esas cosas raras. Vieron que las cosas a largo plazo, y a veces en el corto plazo, tratándose de la velocidad de este gobierno, cambian bastante, ¿no? Entonces el consenso era muy grande. Hoy hay que hacer sonso para darle consenso a un gobierno que está haciendo lo que está haciendo in your face, como se dice en inglés, o sea, en tu propia cara. Damos una vueltita de página a la lógica del programa y nos metemos con esto. El cantor Carlos Varela, junto a Tony Gallo, está presentando
Milonga del Pobre Diablo. Un disco nuevo. Ya en todas las plataformas digitales. Una letra de Héctor Negro, música de la gran Carmen Guzmán. ¿Cuándo escribió Carlos Varela Buenas tardes? Héctor Negro, esta letra. Y esta es una letra de los años 90. Se nota un poco, ¿no? Sí. Los 90 y esta época se parecen poderosamente. Absolutamente. Hoy es un aniversario de la asunción de Carlos Menem como presidente en el 89, el 8 de julio del 89, y estamos esperando las sandeces del presidente de la Nación en cadena en Tucumán. Bueno, nos tiene acostumbrado a esa situación tan horrible y tan hostil, así que, bueno, lo bueno sería que no nos acostumbremos. Está muy bien pensado, no hay que acostumbrarse. Porque realmente como presidente lo que ha dicho sobre la justicia social es muy lamentable. Y lo que ha hecho. Bueno, a ver, muy claramente, yo soy uno de los despedidos de Milei. ¿De dónde te despidieron a vos? A mí del Ministerio de Justicia. Yo laburaba en la Escribanía General del Gobierno de la Nación. ¿Cuántos años lo hiciste? 31 años. 31 años. ¿Y te despidieron porque achican personal? Sí. ¿Te pagan indemnización? Logré que me pagaran lo logré, porque en realidad la indemnización que nos iba a corresponder era una miseria. Y logré que me pagaran en cuotas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, logré algo. Lo otro era miserable. Si el Fondo Monetario Internacional lo aprieta un poquito, la reforma laboral, la reforma laboral que va a intentar aprobar el gobierno va a ser para terminar, por ejemplo, con las indemnizaciones. Sí, por supuesto, pero va a terminar no solo con las indemnizaciones, sino con el empleo, con obra social, con seguridad social, con el empleo formal van a terminar y es muy lamentable que la juventud no esté consustanciada con esa idea, porque viste que cuando sos joven vos nunca creés que vas a llegar a Jovato. Claro. El futuro te queda muy lejos. Te queda lejos. A mí no me va a pasar nada, no voy a tener nunca un accidente de moto, yo voy a sobrevivir a todo. Y que empata con el algo habrán hecho también, porque si aquello que le pasa a ellos no me va a pasar y a eso les pasa eso, es porque algo habrán hecho. Bueno, en definitiva. Como en definitiva tiene una resonancia. Sí, ahí, ¿no? tenés razón. No lo había visto así, pero es cierto. Decís respecto a tu obra, Milonga del Pobre Diablo, son tiempos de denuncias, de no callar, de enfrentar la cruda realidad a la que nos vemos sometidos e intentar modificarla desde la cultura. Es interesante también tu compromiso y la forma en que lo decís, porque históricamente el género al que vos cantás, en general el tango, le rehuyó un poquito al compromiso social explícito. No estoy hablando de la era infame y de Enrique Santos Discépolo siendo un montón. No, Celedonio Flores. O Celedonio Flores, o tangos como Pan. O Cátulo. O Cátulo Castillo, etc. Cátulo Castillo fue una persona que fue muy castigada por haber sido peronista. Lo sacaron de Sadaí, le interdictaron la guita que tenía guardada. Se tuvo que exiliar en Chile. Teóricamente escribió Desencuentro pensando en Evita, en el calvario de Evita, ¿no? Claro. Se rieron de tu abrazo con Perón y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón, hablando del cáncer que se devoró a Evita, pero lo hizo tal vez de un modo más bien elíptico. ¿Qué quiero decir? Mientras el folclore existió en una época, el folclore de protesta, la canción comprometida. El nuevo cancionero.
el nuevo cancionero, bueno, incluso el rock que se presumía rebelde y tal vez apenas si lo rozó en algún momento. En el tango no hay tanto ejemplo contemporáneo de obra vinculada a la realidad social. Bueno, sí, la hay. Disculpame que te contradiga. La hay muchos poetas, está Ernesto Pierro, por ejemplo, Alejandro Schwarman, Marta Pizzo, mucha gente, Eladia Blasquez misma, Chico Novarro, con Vencernos, con Carta de un león a otro, si bien no corresponde al género tango, pero sí con Vencernos. Digo, hay mucho género. El problema que tiene el tango es que la difusión es maléfica. Es maléfico. Vos llevas, y no digo a esta radio, sino a cualquiera, tu nuevo disco, te lo pasan la vez que fuiste, hiciste la charla, y después queda en un cajón y lo olvidan. Después no suena más. Entonces es como si vos vendieras la mejor gaseosa del mundo, pero si no la publicitas es imposible que la gente la compre. Es más, a veces puede ser la más espantosa gaseosa del mundo, y si la publicitas la gente sí la compra. Claro, por eso digo. Entonces el género tango después del 55 específicamente ha sufrido mucho. Ha sido un género que no solo tuvo gente exiliada, sino que tuvo gente prohibida dentro de la Argentina. Hugo del Carril y Tita Merelo entre esos ejemplos, como Nelly Omar de los tangueros de entonces. Claro, bueno, y te podría nombrar uno. Yo hace poquito acabo de escribir una nota para la revista Confervor, que es de la cooperativa, del Centro Cultural de la Cooperación, aquí en la calle Corrientes. En esa revista hice una extensa nota sobre todo es historia y el odio también. Y ahí arranco desde Mariano Moreno hasta nuestros días, y seguramente me han quedado un montón de odios, entre ellos el cortarle las manos a Perón, el secuestro del cadáver de Evita, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Bueno, también, por supuesto, está dentro de eso. El 55, lo que le han hecho a Cristina con una causa que vos la leés sin saber de abogacía y decís, pero esto es una locura, ¿viste? La gente dice que Néstor no está en el cajón. Todas esas formas eso es odio. De expresiones de odio. Carísimo nos sale ese odio, a todos y a todas nos sale muy caro. Muy caro. Sí. Bueno, y justamente dentro de esa nota, el pretexto de esa nota, era un cantor de tango que había tenido mucho éxito durante el peronismo, que se llamaba Dante Recia. Yo te lo nombro y no lo conocés. Lo desaparecieron de la historia, claro. Claro, lo desaparecieron. El tipo se tuvo que exiliar y murió en Venezuela, y siempre queriendo volver a la Argentina. Como el tango no es un género que tampoco genere mucha guita, no la generás ni cantándolo acá ni cantándolo en Venezuela. Ahora, hubo un tiempo que fue hermoso, donde la cosa fue completamente distinta. Trajiste vos, en realidad, unas pistas para cantar. ¿Querés cantar ahora sobre pista Pompeya no olvida? Sí, se lo quiero dedicar justamente a las abuelas y al nieto 140 que ha aparecido justamente en el día de ayer. Con gusto. Te escuchamos cantar sobre pista Pompeya no olvida. Ojalá que nadie olvide. Abril se quedó destruido en la esquina, las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta y escapa la sombra de aquel chiquitín. Yo era esa sombra, buscando en la tarde, y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde, llevándose vivas caritas de águila. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís.
Amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta. Me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquitín. Yo era esa sombra buscando en la tarde. Y a veces me da por pensar que en abril pasa por Pompeya un fantasma cobarde llevándose vivas caritas de ayer. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de allí. Amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Bravo, bravo. Qué fuerte, ¿no? Una historia completamente real, escrita por quién. Alejandro Schwarman y la música de Javier González. ¿Qué número de discos es en tu discografía? Conté hasta 15 y me perdí. 25. 25 discos. Sí, 25 discos. A partir del 86, casi 40 años. Sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo empecé me encontraba que mis compañeros y yo no teníamos nada que mostrar. Y entonces, ¿cómo veníamos a verte a vos en aquellos años? Hacía falta un disco. había que tener un pretexto. Laburábamos un montón en San Telmo, pero no teníamos qué mostrar. Bien, además de San Telmo, quiero anotar que hiciste giras por Finlandia, Turquía, Alemania, Holanda, Aruba, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, Cuba y los países limítrofes. Eso es un montón, seguramente en otras épocas, no en esta. Sí, eso sucedió hasta los años 2003, por ahí. Igualmente ahora nos estamos yendo a Perú, Ecuador y Chile también. Va a ser cosas pequeñas, pero aquellas giras eran giras importantes, giras interesantes, que me dieron mucha satisfacción y aprendí un montonazo. El objeto físico, el disco, eso de que hablamos, hacía falta llevar para que lo pasaran por la radio y para que uno adquiriera también certificado de existencia. Mira, soy el que está acá en el disco. No solo canto ahí acá, sino que estoy acá en el disco. Hoy ha cambiado su lugar, el objeto físico, porque, por ejemplo, tu disco está en las plataformas, hay que buscarlo ahí. Sí, hay que buscarlo ahí. Para mí es un grave error y va a volver a suceder como sucedió con el long play, que apareció y tiene... Está sucediendo también con el Walkman, con los cassettes. Con los también, cassettes, sí, ¿viste? Se están reeditando ahora para aquellos que tienen nostalgia no de los 70, 60 u 80, sino de los 90, por ejemplo. Sí, bueno, yo tengo casetera, por supuesto, Walkman y todo eso, pero nosotros porque somos medio colifas de todo esto. Pero además no salen los discos nuevos. Ahora van a empezar a salir los discos nuevos en esos formatos. Claro, y eso es maravilloso. Además, ¿sabés qué se le hizo perder al artista? Esta cosa de poder tener un objeto que vender al terminar cada recital. Claro. Era un financiamiento que uno podía tener a través de eso para poder hacer un nuevo disco.
los discos hoy ya no los bancan las compañías discográficas. Es verdad, ¿no? Además de, en el caso de la industria, en su momento con el long play, la cantidad de información y de arte que incluía la propuesta del artista. Claro. Acá son canciones que están en un lugar sin más referencia que esa, Sí. o en todo caso con una mínima, ¿no? Bueno, el mío tiene la referencia mínima de la tapa, que la hice yo, por supuesto, todo el arte, viste que uno va aprendiendo con toda esta... Hacer multitasking, ¿no? En la autogestión uno Sí, hace todo. pero sí. La sí. prensa, el diseño. Haces claro, todo. Y después de tantos años siempre tenés amigos que vos le mandás la gacetilla, que te responden, y que sí, que el otro. Política, básicamente. Claro, haces política, claro, bueno, porque al fin de cuentas un artista también es un político cantor. O porque la política es un arte también y habla de ese tipo de lazos. Lo que pasa es que han muchos lazos se han roto. No, y hay mucha gente que se siente artista porque sale por televisión o porque filma películas, que se cree un escalón más arriba del resto y entonces está acostumbrada a trabajar con asistentes, con jefes de prensa. Claro. Bueno, la burocratización del arte. Claro, digamos. con un entorno entonces no solo se convierte en inaccesible, sino que solo tiene contacto con gente que depende de ella. Y entonces el séquito, decís. Claro, su propio séquito, su propio mundo, y termina esterilizada completamente. O sea, gente que no puede sacar un pasaje por sí misma porque siempre le sacaron pasaje, que no puede conectarse con otra persona a sí misma porque siempre hubo otro en el medio, y la verdad que pierde en ese camino una porción muy importante de este mundo, la humildad necesaria como para recuperar los vínculos personales, que son mucho más importantes que aquellos intermediados por intereses, que pueden ser empresas, discográficas, negocios, y no, como que el personaje se come a la persona, es decir, un montón de gente, digamos, pero deja de ser civil para transformarse en una persona que tiene súbditos. Claro, por dar un ejemplo de eso que mencionás de Jekyll y Hyde, hubo un momento que Charly García se devoró para siempre a Carlos García Moreno, y ya Carlos García Moreno no existe más, solo es Charly García, solo es el personaje. Bueno, hay que tener discernimiento porque perdés mucho en el camino. Pero fue un círculo virtuoso, porque el personaje que se comió a la persona es un personaje grande, glorioso, importante, pero hay otra gente que chiquitita así se creyó el papel que hizo. No lo sé, me ha tocado conocer muchos personajes de personas a personajes, y a veces uno sostiene el personaje incluso en la vida cotidiana, ¿no? Y ahí se complica mucho. Claro, pero hay que tener la ubicuidad, digo yo, respecto al artista y su entorno, de darse cuenta. Hay buenos y malos entornos también. Sí, discusiones sobre estos un montón, y a mí me gusta la forma artesanal de hacer las cosas porque revela otra personalidad. ¿Te acordás ese tango de vení, sentate, hermano? Claro, hermano, charlemos un poquito. Claro. ¿No ves que sos mi semejante? Es un clásico del repertorio de Eladia Blázquez. Te queremos convocar para que cantes una más sobre Pista, bien de abajo o a vientos del 80. ¿Qué te gusta? Mira, después de lo que hablamos, me parece que podemos cerrar con este poema de Héctor Negro. Después vamos a escuchar para cantarle a mi gente cantado en la versión del disco, pero si querés leer en lugar de cantar, dale. Sí, porque me parece que es un poema para hoy, para siempre. Y justamente de lo que hablábamos recién, ¿no? Del personaje y el artista, o el que se cree. No te entregues nunca, se llama el poema de Héctor Negro, uno de los poetas de lo que hablábamos antes, ¿no? Que de la renovación de las letras del tango y la milonga en los 60, en los 70, en los 80. El poema dice así: ni débil, ni viejo, ni solo, ni muerto, no te entregues nunca, que se entreguen ellos. Los años, la suerte, los golpes, la muerte vendrán a buscarte rendido y deshecho. Llegará la vida a cobrar su cuenta, será la fatiga, la angustia, la pena, la sombra y la duda jugándose en yunta, pero no te entregues nunca, ni débil, ni viejo, ni solo, ni muerto, no te entregues nunca, que se entreguen ellos. No bajes los brazos, no aflojes los dientes, no calles tu grito, peleásela siempre. Cuando tengas miedo, trepa por el miedo y ponete fuerte y decite puedo, y salí del pozo con toda la mufa, pero no te entregues nunca, ni débil, ni viejo, ni solo, ni muerto, no te entregues nunca, que se entreguen ellos, que vengan los fríos, la noche y los perros, y tengas tus armas afuera y adentro, alzarás la cara, hincharás el pecho, tendrás por si acaso un fuego y un viento, ni triste, ni enfermo, ni pobre, ni preso, no te entregues nunca, que se entreguen ellos.
Hermoso, ¿no? Bien Me a lo, representa este poema, me gusta. bien a lo Almafuerte, por otra parte. Toma. Gracias, Ahí lo tenés. compañero querido, muchas gracias. No, Ahí por favor. Lo tenés de regalo. Carlos Varela estuvo con nosotros. El disco en las plataformas se llama Milonga del Pobre Diablo. El que tiene cosas para decir las dice, y el que calla a veces otorga. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y de un repertorio que también cantó Mercedes Sosa, a quien esta semana celebramos su versión de Para cantarle a mi gente. Osvaldo Aveno, música. Héctor Negro, poesía. Gracias, Carlos. AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta? Está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad.
Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Roberto Caballero está en AM 530. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una condena a 25 años de prisión que tenía un cura abusador de menores, José Hilarraz. Pero bueno, queríamos hablar con una de las víctimas de este cura abusador. Y está en línea Maximiliano Hilarza. La verdad que es un mamarracho, digámoslo en todo sentido, ¿no? Porque digamos que esta gente no se cura más y bueno, la verdad que no habría que hacer algo en la justicia argentina hoy en día para que estos delitos a los menores de edad no proscriban en los años, ¿no? A las 8, Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hijos del trabajo proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y
Y a las 15:33 cumplimos con lo que anunciamos. Así es, Carlos, te estaba contando de esta obra de teatro que se estrenó el domingo 29 de junio. Las funciones son los domingos a las 17:30 hasta el 27 de julio en el Teatro El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948. Estamos hablando de La familia equivocada, La visita. La dramaturgia es de Gonzalo Villanueva y la dirección de Alejandro Mangone. Y en el elenco están Roxana Randón, Adabel Guerrero, Manuel Novoa, hijo de Pepe, y Gonzalo Villanueva. Para eso le damos la bienvenida a la M530, la radio de Madres, la radio de EVE, a Roxana Randón, que va a ser un gusto saludarla. Hola Roxana, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, hace mucho que no te veo. ¿Cómo andás? Con una linda tarde de sol hoy, ahora aquí. Si nombramos un familiar, hay que decir que Roxana Randón es la madre de Leonardo Sbaraglia, y de Pablo Sbaraglia también. Y de Javier Sbaraglia también. Y de Javier Sbaraglia. 3 varones. 3 varones, sí. Y una nieta. Debes tener más nietos, supongo. Roxana, estás con este estreno de La familia equivocada, La visita, que justamente nos preguntamos qué ocurre cuando lo que llega desde afuera no solo incomoda, sino que transforma para siempre, ¿no? Es una familia que se ve como conflictuada con una mentira, verdad, o algo que viene a revelar una cosa que no se sabía o no era dicha, ¿verdad? Sí, empiezan a destaparse los secretos que bueno, que por suerte creo no todas las familias guardan, pero ustedes sí saben de cuántos secretos hay familias que guardan, ¿no? Bueno, las violencias intrafamiliares son mucho más comunes y reiterantes y repetitivas en las familias que lo tabú que es de hablar de esas mentiras, violencias y secretos intrafamiliares. O sea, sí se suceden y mucho, porque bueno, las familias en general son núcleos muy endogámicos, ¿no? Y más en la pospandemia y cuando los recursos no alcanzan o cuando el nivel de vida se precariza o se pauperiza, ¿no? La vida intrafamiliar y generan ese tipo de violencias. En esta particularmente, que actúa junto a Adabel Guerrero, Manuel Novoa y Gonzalo Villanueva, es una visita la que hace que se desencadene el conflicto, ¿no? Que es el factor desencadenante. Exacto, una persona que no conocía a nadie en la familia y que disrumpe agradablemente, graciosamente al comienzo, y luego vas avanzando y se van destapando otros secretos, otras situaciones que tienen que ver y no tienen que ver con esa visita inesperada. Así que bueno, en un tono de comedia se comienza y se va avanzando con subtextos y textos que llegan a un final, para reflexionar. Qué buena propuesta, porque digo, uno cuando es espectador de este tipo de comedias, en donde un poco hay un subterfugio dramático, ¿no? Es como que uno puede reflejarse, ¿no? En esas tensiones, en esas ternuras, en esas revelaciones, porque digo, toda familia por ahí no guarda secretos, pero siempre hay cosas no dichas que en algún momento se dicen, ¿no? Como uno guarda por miedo a no lastimar a alguien que quiere, o digo, por ahí porque no encontró el momento o el timing para decirlo, y después esas verdades caen por su propio peso, porque viste, la verdad es pesada, siempre se revela la verdad. Siempre aparece, ¿no es cierto? Y potenciada, a medida que pasa el tiempo creo que se vuelve más compleja y más difícil de revelar. Es muy interesante lo que decís, es así, pero siempre aparece la verdad. Parece que es absolutamente necesario, además, que aparezca, ¿no? Y después, bueno, se verá cómo lo toma el núcleo el cual está comprometido con ese secreto, con esa verdad no dicha, con esa situación. Recuerdo mucho en los momentos de formación teatral de lo no dicho, ¿no? Porque hay algo que el teatro también guarda como no decir, ¿no? Para no revelarlo todo y que el espectador tenga que hacer su parte de interpretación de lo que está viendo. También tenés una gran vocación como docente y has formado inmensa cantidad de actores y actrices en esta trayectoria larga que tenés, además de viendo el despliegue artístico de 2 de tus hijos y viendo todo este compromiso con el arte dramático que traes con vos. ¿Qué nos podrías reflexionar o decir en estos tiempos que corren? Qué tiempos que corren. Y que, hablando del teatro, y ya sea de despertar algunas almas
que van buscando, no sé si querer ser actores, pero buscándose y después encuentran este camino, como me pasó a mí al comienzo. Yo no tenía muy claro qué estaba buscando hasta que encontré el teatro y nunca me detuve. Y la enseñanza es una vocación paralela en mí también. Fui maestra de grado y apenas empecé a aprender teatro, ya al año y medio ya estaba enseñando teatro. Entonces, me parece que más que nunca, o en todos los tiempos se necesita, pero esta búsqueda espiritual de contactarse con aspectos propios, personales, espirituales, más benévolos, diría yo, más solidarios, porque es un acto de fe también ir a ver una obra de teatro o anotarse en un curso de actuación, ¿no? Como un ritual, decís. Es un ritual, pero que siempre está encarado desde el mejor lugar de uno, siempre, por lo menos es mi experiencia. Y con lo cual, cuanto más se puede expander esta situación teatral, a mí me parece que mejor sería el mundo. Nunca me olvido de una frase que leí hace mucho, leyendo un discurso de García Lorca cuando estuvo en nuestro país, dando unas charlas. Extracté una frase que me acompaña siempre y que casi la tomo como mía, ¿no? Un pueblo que no ayuda o no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Y me parece que se dice mucho con eso, porque se habla de educación, se habla de cultura, se habla de todo el aspecto científico, o sea, todo lo que está paupérrimo en este momento. Así que a desarrollarlo. Y esto que ustedes hacen también, que es repetir y dimensionar lo que nosotros hacemos, es tan necesario, así que se los agradezco muchísimo. Qué grande, Roxana, escucharte. Hay algo que decías muy lindo de que desde que encontraste la vocación, tanto de actuar como de la docencia del arte dramático, no se detiene la marcha, ¿no? Y hay algo del teatro que vive de la acción, que alguien que está actuando está pensando y está accionando físicamente en función de esa idea o de ese parlamento o de ese desarrollo con el otro, ¿no? Que pacta con el otro, porque uno puede actuar solo, pero está haciendo teatro cuando pacta algo con un otro. En ese sentido te acompañan en el elenco Adabel Guerrero, Manuel Novoa y Gonzalo Villanueva. Esta dirección es de Alejandro Mangone. ¿Cómo se desarrolló un poco la formación del elenco y cómo eligieron este texto de La familia equivocada? Qué lindo. Gonzalo Villanueva es el autor y él fue el que me llamó. Y yo le pregunté por qué me llamaba y me dijo, bueno, porque te conocemos como buena actriz. Y la verdad que me sonrojé y me gustó al mismo tiempo. Y fue un proyecto que se armó rápidamente, hace muy poco, que ensayamos muy poco tiempo. Alejandro Mangone es muy buen director, muy específico, muy concreto, sabía qué pedirnos. Y ahí estamos sobre el escenario conectándonos muy bien todos. Yo no conocía a nadie, sí conocía al director Alejandro, y ya te digo, es una unión y un equipo que vibra sobre el escenario y por lo tanto vibra el público, ¿no? Y si no estuviera el público, nosotros no podríamos estar sobre el escenario. Y estamos sobre el escenario gracias a ese público que en esta Buenos Aires nuestra, en este país nuestro, no sé si somos los segundos o los terceros mundialmente, y yo estoy orgullosa de lo que hacemos, el público y nosotros, y todos, porque somos uno, ¿no? Ojalá, y somos el otro también, ¿no? Eso varía el lugar de Buenos Aires respecto a la cantidad de teatros y propuestas, según el entusiasmo de quien lo narre, pero tanto en Nueva York como en Londres la cantidad de salas de teatro y la cantidad de obras en cartel se aproximan a veces a las que hay en Buenos Aires, según las cifras más optimistas de Londres y de Nueva York respecto a esta ciudad. Para los que no sepan, ¿fuiste la primera maestra de teatro de tu hijo Leonardo Sbaraglia?
Sí, porque era ya muy chico, ya 9 años, empezaba a hacer fonomímica con un tema de Harry Belafonte muy tierno, y me decía, quiero estudiar, quiero ser actor, pero 10 años, 11, yo no sabía, realmente no sabía, me parecía que su alma era demasiado delicada y sensible. No conocía a alguien que me diera confianza para que estudiara teatro a esa edad. Entonces empezó conmigo y con, bueno, el que era mi pareja en ese momento, que está fallecido, y sí, empezó sus primeros pasos allí. Luego fui su coach en El Garante y en Cenizas del Paraíso, y después vino mucho tiempo a unas clases de entrenamiento que tuve y que sigo teniendo yo. Y bueno, sí, fue muy fuerte que él quisiera empezar. Además escuchaba lo que yo hacía en los ejercicios teatrales y se fascinaba porque ahí estaba en su alma, ¿no? Y cuando tenía esos 11 años, yo no me acuerdo, 12 quizás, me decía, mamá, quiero ser como Al Pacino. Y yo le dije, mira, ¿vos vas a ser como Al Pacino o como vos quieras ser? Y nunca se me fue ese recuerdo, ¿no? Del apoyo entre los dos, porque él, preguntándome sobre las clases y queriendo saber, también me apoyaba a mí de alguna manera, ¿no? Qué hermoso lo que contás, porque además Leonardo Sbaraglia está en el centro, como casi siempre, de un montón de miradas distintas, mientras está filmando con Pedro Almodóvar. Se estrena mañana miércoles la miniserie en que interpreta a Carlos Menem, nada más y nada menos. Sí, increíble ese personaje, como lo ha hecho, impresionante. Nadie lo hubiera elegido a él de primera para hacer ese personaje, y sin embargo, bueno, ese personaje, esa persona. En principio, Leonardo es mucho más alto que Menem, lo que le otorga a su actuación una característica: tiene que encorvarse y lucir un poquito más chico de lo que es. Pero es tan versátil y tan profundo, ¿no? Su método para interpretar esos personajes, y sobre todo las biopics, ¿no? Que es lo que más con tanto afán lo hace. Sí, no te escuché lo último, perdón. No, que digo que para un actor interpretar a un personaje particularmente, más allá de lo que cuenta esa serie, también es como el anhelo profundo de convertirse en esa persona, más allá de lo que el personaje vaya a contar, ¿no? Sí, más allá de eso, claro, desde ya, y el hablar y el transformarse físicamente, eso. Que no es maquillaje solamente, no, es meterse en el alma, ¿no? Eso es lo duro, lo difícil, y la exigencia y el riesgo, ¿no? Y bueno, sí, ha sido el riesgo más grande al cual se enfrentó, y está muy contento. Y bueno, yo vi algo. ¿Viste algo? Wow. Bueno, después de todo, Al Pacino hizo de diablo en una película, y nadie creerá que él es el diablo, lleva el diablo consigo, claro, ¿no? Se parece un poco la idea, ¿no? Igual quedas estigmatizado, imagino, para siempre. No, bueno, era Al Pacino haciendo del diablo, y acá Leonardo Sbaraglia haciendo de Carlos Saúl I de Anillaco. Me voy a tocar mi por cualquier eventualidad. Miembro izquierdo. Roxana, qué bueno, qué orgullo esos hijos, porque bueno, en mi caso particular también conozco a Pablo y disfruto mucho de su música. Quería agradecerte este ratito que charlamos. Le vamos a decir a la audiencia que vamos a ir a ver Familia Equivocada, con la dramaturgia de Gonzalo Villanueva y la dirección de Alejandro Magnone, y con la actuación de Roxana Randón, Adabel Guerrero, Manuel Novoa y Gonzalo Villanueva. Es Roxana Randón con quien estamos hablando, y está los domingos a las 17:30 horas en el Teatro El Tinglado, en Mario Bravo
948. Te vamos a ver entonces en Familia Equivocada. Gracias por charlar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a ustedes y siempre a seguir la lucha. A seguir. Beso grande. A Chau, seguir chau. la lucha, aunque sea cruel y mucha. y mucha, ¿no? Salimos un poquito con... Esta también es una familia normal, che, no jodan. Mr. Jones, Charly García, con Sui Generis. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio.
Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y 53 minutos. ¿Sabes qué nos falta en el programa? Además de comer las galletitas, Marina Glesser. Perdón. No. ¿Qué más nos falta en el programa? Las de Charlie Escalante. Son el operador que me convidó. Que te mantienen en pie. Así es, exactamente. Nos falta Pablo Hacker. Ah, Pablo Hacker, ¿dónde está? Pablo Hacker, ¿dónde estás? ¿Cómo están, chicos? Estoy a distancia. Qué lástima no puedo compartir esas galletitas con ustedes. Qué lástima. ¿Cómo va todo? Bueno, bien, una semana muy agitada a nivel político. Sí, vamos a pedir por la libertad de Bamieri, la concejala de Quilmes, injustamente detenida. Sí, por suerte Alexia ya está afuera. Relató hoy digamos, cómo fue la detención. Esto no era tema de la columna, pero quiero comentarlo o recordarlo. Habló con Rosario Lufrano. Comentó que en un momento cuando la detuvieron estaban filmando ese operativo. Y cuando terminaron de filmarlo se dieron cuenta que no estaba con la cara descubierta y la hicieron retroceder de que se destape la cara y filmarla nuevamente. Toma 2 obviamente hicieron. Esto que hizo es toma 2. Terrible. Realmente una cosa muy vejatoria y que realmente no puede volver a ocurrir, así que aprovecho para arrancar la columna con esto que no estaba en agenda, pero es muy importante digamos, seguir remarcando las brutalidades que está cometiendo el gobierno y la justicia en estos momentos de esta democracia de baja intensidad. Pero hablando de democracia, hay algo que vence hoy y que le hizo mucho daño a nuestro país. No significa que el daño no siga ocurriendo, pero hoy se termina la vigencia de la ley Bases. Recuerden, el 8 de julio del año pasado entró en vigencia la ley Bases. Hay un informe del CEPA muy interesante. Yo voy a contar algunos detallecitos, pero pueden buscarlo, lo vamos a dejar puesto en nuestra página web de la radio, donde vamos a detallar justamente todo lo que hizo, el daño que hizo esa ley Bases a la Argentina. A vuelo de pájaro, porque tenemos pocos minutos. 101 medidas fueron las que se dictaron con estas facultades delegadas. Entre lo más importante que destaca CEPA es el desguace del Estado, que favoreció la concentración de capitales, la caída de la inversión social, el aumento del desempleo, un marcado retroceso en los derechos laborales y sociales, y se relegó la soberanía nacional. Esto es cualitativamente lo que dice CEPA, pero cuantitativamente hasta el 4 de julio, hasta el viernes pasado, se dictaron 157 decretos de carácter legislativo, 75 de ellos DNUs, decretos de necesidad y urgencia, y 82 delegados. Se eliminaron al menos 20 fondos fiduciarios. ¿Qué son estos fondos fiduciarios? Son los que permitían, entre otras cosas, financiar la construcción de viviendas, Plan Procrear, fomento de la ciencia, sostenimiento de la educación, por ejemplo el Plan Progresar, apoyo a la actividad cultural, respaldo a la seguridad en general, por ejemplo, desarticulación de los planes de víctimas de trata, fomento de la promoción social y defensa de los derechos humanos, por ejemplo, los ataques al Museo de la Memoria, al sitio ex-ESMA y al museo y a datos genéticos. Además, no solo disolvió o reestructuró organismos del Estado. Recuerden que el que está al mando de todo esto es Federico Sturzenegger, que es un poco el socio principal del topo que viene a destruir el Estado por dentro, ¿no? Como recientemente acaba de ocurrir con Vialidad Nacional, donde ahí hay que hacer un apartado especial, cómo se borra todas las pruebas de Iguacel y ese desvío de fondos que hay que investigar, así como se investigó de forma absolutamente sesgada y con falsos datos lo que se hizo supuestamente durante la gestión de Cristina Kirchner como presidenta, cosa que jamás, además, tuvieron pruebas para ese fallo aberrante que hicieron. Bueno, hay otras cosas para investigar en Vialidad, fíjense Iguacel, y van a descubrir por qué están desarticulando Vialidad Nacional. Además del INTI, del INTA, en cuanto a la actividad agropecuaria, también la destrucción del INADI y la transformación de algunos organismos en sociedades anónimas, como es el caso de la Casa de la Moneda
o yacimientos carboníferos Río Turbio. El análisis es muy completo, la verdad que queda claro cuál fue el plan maestro detrás de la llegada de Milei al poder. Quiero recordar, y le pido disculpas por anticipado a nuestros oyentes, pero quiero recordar este pasaje de Javier Milei a poco de asumir como presidente, qué es lo que decía con respecto a ser el topo que destruye el Estado. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Bueno, clarísimo, nada bueno podía pasar con un hombre que dice esto, ¿no? Pero bueno, mientras tanto el Congreso sigue funcionando. Este jueves hay un día muy importante en el Senado. Se tratan 5 proyectos, 2 de ellos impulsados por los gobernadores, que son muy fuertes, y otros 3 que tienen media sanción en diputados, que es el aumento de jubilados, la emergencia de discapacidad y la moratoria previsional. Así que es una semana muy fuerte, y además, por supuesto, mañana el cierre en la provincia de Buenos Aires para las alianzas electorales. Una consulta técnica, Pablo Hacker, usted que sabe un montón de eso. La voz de Milei en la entrevista en que dice "soy el topo del Estado", ¿es la propia o está doblada por un experto en voz neutral? Es la propia. La verdad que es fuerte escucharlo, pero esa voz tan desencajada es propia, no está hecha con IA. No, ese y además se usó mucho. Más puro. Sí, se usó mucho ese audio, porque eso que dice y en el tono que lo dice es como si fuese una propia perversión de alguien que no es argentino, ¿no? ¡Amo! Soy el topo del Estado. No, dice ¡amo! Sí. Es muy fuerte. Por eso les pedí disculpas a los radioescuchas y a los viewers por esto, pero bueno, hay que decirlo. Se votó esto, mucha gente votó esto. Está disculpado. Abrazo grande, Pablo Hacker. Nos encontramos mañana o el jueves, veremos. Sí, mañana nos vemos. Un abrazo grande. Pablo Hacker con nosotros, y nosotros despidiéndonos. Ya viene con gran equipo Pablo Caruso y vuelven las ideas a la radio. Gracias por todo. Hasta mañana a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos los que se comunicaron. Disculpen que hoy no leímos al aire todos los mensajes, pero los leímos, eso sí. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente